Hoy recibiremos de parte de Dios su gracia a través de su palabra. La excelente noticia es que tú estás aquí, yo estoy aquí, y a través del internet estás escuchando esta bellísima palabra de parte de Dios, y significa que tenemos vida, y la vida solamente la da uno, que es Dios nuestro Señor. Así que abre tu Biblia en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 1 y 2. Vamos a empezar leyendo estas dos citas bíblicas, en donde Pablo, a través de su Espíritu Santo, nos va a guiar como lo guió a este joven discípulo Timoteo hace 2000 años. Hoy también quiere guiar a sus discípulos el Señor. 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 1 dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Cierra un momento sus ojos. Padre, te damos gracias una vez más por bendecirnos en gran manera, porque tu Espíritu Santo está en este lugar y en medio de nuestro corazón, dándonos vida y vida en abundancia, para permitirnos tener entendimiento y revelación de esta palabra, que es el conocimiento de quién eres tú, Señor, y qué es lo que deseas para cada uno de nosotros. Señor, recibimos con sumo gozo y agrado tu voluntad a través de tu palabra. Permite, Señor, que la gracia tuya esté en nosotros, para que entonces podamos dar cumplimiento a ella, no solamente hoy, sino todos los días de nuestra vida. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Miren, una necesidad, un requerimiento que existe o debe existir en la iglesia referente a la nueva generación. Me refiero a la generación presente y a la generación futura. Es que sean impactadas por la predicación del Evangelio, para que teniéndolo presente en sus vidas, no solamente lo vivan, sino que también lo sigan transmitiendo, y que este Evangelio perdure, cual es el deseo de Cristo Jesús, para que este Evangelio siga perdurando por los siglos de los siglos hasta que Cristo venga. Así que hoy vamos a escuchar los primeros 2 de 4 encargos que el Señor, a través de Pablo, le hace a un joven discípulo llamado Timoteo. Hoy, a partir de hoy, Dios quiere que seamos muchos Timoteos a través de la faz de la tierra, que muchos concibamos este mismo encargo para poderlo llevar a cabo. La finalidad es que el Evangelio se siga predicando a toda criatura del mundo hasta que Cristo venga. Así que creo que hoy es un día muy importante, es un día trascendental. Puede ser un día que marque 2 historias, el antes y el después, para gloria de Dios Padre. Así que pongamos mucha atención a lo que el Señor nos quiere decir esta mañana. Y para empezar quiero mencionarles lo siguiente: pasamos una semana maravillosa, el estar recordando, y no solamente recordando, sino viviendo lo que Cristo tiene para nosotros a través de la semana pasada, que fue la celebración de la última semana de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, todo lo que llevó a cabo, todos los acontecimientos que pudimos nosotros constatar, recordar y ver lo que Dios nos decía para que pudiésemos aspirar y tener una nueva vida en Cristo Jesús. No serían nada, no tendrían ninguna validez si después de todos esos acontecimientos, el domingo pasado, no hubiésemos nosotros nuevamente recordado y vivido lo que resultó de todo lo que Jesús hizo a través de esa última semana, como fue su resurrección, y no solamente su resurrección, sino también el dar una esperanza viva a todo aquel que creyera en él. Y esto no bastaría, tampoco tendría ningún resultado válido en la historia de la humanidad si 50 días después no hubiera sido derramado en aquel día el Espíritu Santo sobre los primeros creyentes, y derramado sobre aquellos primeros creyentes, y levantándose uno de ellos llamado Pedro,
predicando el Evangelio con poder en el Espíritu Santo, se convirtieron aproximadamente 3,000 años. Tampoco hubiese sido nada válido, o tampoco hubiese servido de nada, si toda esa historia se hubiera quedado en ese día, sino por el contrario, y a través de los siglos hemos visto cómo ese derramamiento continúa de ese Espíritu Santo y sigue convirtiendo corazones, y esos corazones siguen predicando el Evangelio, y ese Evangelio sigue llegando a más almas como tú y como yo, y que gracias a ese poder de ese maravilloso Dios que tenemos, hemos sido convertidos a Cristo Jesús para gloria de Dios Padre. Denle una ofrenda de palmas. ¡Aleluya! Así que les quedó muy claro desde aquel día de Pentecostés la gran comisión que les había encomendado el Señor Jesucristo cuando estaba todavía en la tierra a sus discípulos. En Mateo capítulo 28, del versículo 19 y 20, la gran comisión para todo creyente es: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que es una gran noticia poder conocer lo que la palabra de Dios nos dice, y más que conocer, el poder constatar y vivirla cada uno en nuestras vidas. Y podemos ver cómo todo lo que hace Dios no es en vano, todo tiene un resultado, y todo lo que hace Dios es eterno. Es decir, el resultado es eterno y para siempre, pese a contratiempos, pese a obstáculos, pese a adversidades, el Señor es el Señor de todos los señores. Y eso queda constatado a través de toda la historia de la humanidad y de todo el universo. Así que vayamos un poquito a esa época, hace 2000 años, en que Pablo estaba escribiendo esa carta a su discípulo, al joven Timoteo, y le estaba diciendo cómo era tan importante que él recordara lo que había vivido con él ahí en Éfeso, porque Timoteo se iba a quedar a cargo de Éfeso, lo que él había escrito en esa carta a los Efesios, cuando dijo que tuvieran cuidado del tiempo que estaban viviendo, porque los días eran malos, porque había muchas cosas en contra, porque cada vez las almas se estaban pervirtiendo más. Y entonces que tuvieran mucho cuidado, porque los días eran malos y no podían o no debían seguir perdiéndose el tiempo en forma vana. Las mismas características creo que estamos viviendo el día de hoy. Los días también son malos, y no es porque Dios cree los días malos, sino por los que estamos en el día, los que es la humanidad, está todavía prevaleciendo, hermano, haciendo cosas malas. Estamos oyendo testimonios de cómo la gente sigue cometiendo violencia en contra de otro, de su prójimo, y cómo sigue afectando tanto a los corazones de muchas personas. Así que también estamos como en esa época Pablo le escribiera a Timoteo. De la misma manera, entonces tenemos que hacer conciencia de esa realidad. ¿Y qué es lo único que puede salvar un alma? ¿Qué es lo único que puede alentar un alma? ¿Qué es lo único que puede dar una esperanza segura a un alma? El predicar las buenas noticias. ¿Decimos amén? Así que él, el Señor Jesús, estaba presente en la vida de Pablo, ahora como maestro, diciéndole a su discípulo que tenía 4 encargos importantes para su vida. Así que, en primer lugar, antes de entrar en esos encargos, vamos a ver cómo Pablo, siendo un excelente maestro, pero también un hombre con un corazón de acuerdo a Cristo, ya convertido, amando a su hijo en la fe que era Timoteo, le va a dar esos encargos, pero antes le va a hacer algún recordatorio y le va a dar palabras de aliento, palabras de motivación para su vida. Ahí mismo en la segunda carta a Timoteo, en el versículo 3, vamos a leer lo que Pablo le va a decir a Timoteo. Y quiero que quede bien claro ahora que vamos a leer algunos detalles de quién era Timoteo. El hecho de que Dios no hace acepción de personas. Una vez más, iglesia, nadie se sienta menos que nadie.
Dios nos hizo diferentes, eso sí es una realidad. Y también a cada uno repartió conforme a su voluntad, capacidad, talento, dones. Y a cada uno nos ha encargado un propósito aquí en la vida. Pero es bien importante que nadie se considere menos o incompetente o impotente para realizar el propósito de Dios que tiene para cada uno de nosotros aquí en la tierra, siempre y cuando escuchemos atentamente cómo el Señor a través de Pablo convenció y motivó a un hombre llamado Timoteo que tenía características no dentro de la idoneidad de un hombre súper mega espiritual, un hombre súper sano, un hombre súper valiente, nada de eso. Era un hombre un tanto tímido y era un hombre que padecía algún tipo de enfermedad gástrica, tenía ciertas debilidades, pero como Pablo también le enseñó alguna vez, que le enseñó el Señor Jesús, bástate mi gracia, porque en mi debilidad se perfecciona tu poder, de tal manera que cuando yo soy débil, entonces soy fuerte, para gloria de Dios. Él lo entendió, Pablo lo entendió, y ahora quería que lo entendiera así Timoteo, porque él iba a dejar un gran encargo. Para empezar, la región de Éfeso, que como estamos estudiando el Apocalipsis, también tenía sus circunstancias en contra, como las mismas circunstancias que podemos tener hoy alrededor, en nuestra propia familia, en donde vivimos, en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país, en el mundo entero. No vamos a estar exentos de adversidades, de problemas. Tampoco vamos a pensar que somos perfectos, porque no lo somos. Que tenemos debilidades, todos las tenemos. Pero hay una gran verdad: Cristo te creó y te creó para algo bueno. ¿Cuántos decimos amén? Cuando tú tienes a Cristo, le empiezas a creer a Él y empiezas a ver cómo sí es posible que a través de tu vida hay una gran bendición, siempre y cuando tú decidas creerle y entregarte a Él. Así que vamos a ver lo que dice en primer lugar Pablo a Timoteo a partir del versículo 3. Primeramente, Pablo da gracias como buen discípulo de Cristo y reconociendo quién es Cristo para él. Dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores. ¿Con qué? Con limpia conciencia. Le está enseñando un siervo del Señor, si sirve al Señor, tiene que servirle con limpia conciencia, de que sin cesar, me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Cuando tiene usted un discípulo, cuando usted tiene un alma, quien está atendiendo, quien está sirviendo de día y de noche, usted debe estar pendiente de esa alma, orando al Señor porque Dios esté bendiciendo y tratando con esa alma a través de su Espíritu Santo. Es el fervor, es la pasión que debe de tener todo cristiano que tiene a Cristo, porque Cristo hace lo mismo. ¿Qué hizo Cristo? Nos amó tanto que dio su vida por toda su iglesia. ¿Cuántos decimos amén? Versículo 4 dice: deseando verte, al acordarme de tus lágrimas. No era ignorante de lo que pasaba en un momento dado su hijo Timoteo, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria, y empieza a hacer algún tipo de recordatorio que le va a motivar a él. Le dice: la fe no fingida que hay en ti. Yo, tu maestro, te digo a ti, discípulo, que confío en la fe que hay en ti. Todo cristiano, todo siervo del Señor, que esté ministrando a otra alma, que le esté compartiendo el Evangelio, tiene que tener una palabra de ánimo para esa persona, no diciendo mentiras, diciendo las verdades. En este caso, Pablo le decía a Timoteo: a pesar de que sé que eres un tanto tímido, tienes un tanto de enfermedad, tienes un tanto de esto, del otro, yo confío en que tu fe es una fe no fingida en ti. Dice: la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, ya venía de familia. Y estoy seguro que en ti también, le vuelve a reafirmar, en ti también, esa fe la hay en ti. Por lo cual te aconsejo, Timo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Es decir,
Hay un fuego dentro de nuestro corazón cuando tenemos a Cristo. Hay una palabra de parte de Dios en nuestro corazón, de parte del Señor. Pero eso necesita avivarse. Le estaba diciendo, necesito que se ponga en acción esa palabra que hay en ti, ese don que hay en ti, eso que hay de parte de Dios en ti, que se ponga activo. No solamente que lo hayas creído, no solamente que estés convencido, sino que lo pongas en acción. El versículo 7 le dice, fíjate bien lo que le menciona, porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía. No te consideres cobarde. Y Dios nos está diciendo a nosotros en esta mañana, no te di un espíritu de cobardía. Si te sientes cobarde, es porque el mundo te convenció de ello. Pero yo, el creador de tu vida, no te di un espíritu de cobardía, sino de poder. Ese sí, es el que te di. ¿Un espíritu de qué? Poder. De amor y de dominio propio. Es el espíritu que hay en ti. Activa el fuego que hay en ti. Activa lo que yo te di. Hablando Jesús. Te estoy diciendo cómo te diseñé. El espíritu que te di, a nadie absolutamente le di un espíritu de cobardía. Si no sería un Dios injusto. El espíritu que le di a cada uno de ustedes es igual al que le di a Timoteo, es igual al que le di a Pablo. Es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Es que ya creo en Cristo, ya estoy convencido de Cristo, pero es que me da no sé qué hablar de Él, me da pena hablar de Él. Es que si digo esto probablemente me digan no sé qué cosas. Es que yo soy muy tímido, es que no hablo mucho, es que ¡no! El Señor te dice, no te di un espíritu de cobardía. Yo no morí en la cruz en vano. Yo no entregué mi vida en vano. Tampoco te estoy haciendo una nueva criatura, resucitándote de una vida muerta ya que tenías, sino para que tú avives lo que ya está depositado en ti y no te avergüences de dar testimonio. Y no significa solamente hablar de mí, sino conducirte como yo me conduzco. Ser un cristiano es eso, es una acción de Cristo en ti. Ser cristiano no significa solamente bla, bla, bla. No significa ser esto y el otro para allá y para acá. No, ser cristiano es Cristo obrando con su voluntad a través de ti. Y cuando tú no tienes vergüenza de Él, cuando tú delante de Él todos los días le preguntas, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y cuando estás enfrente de las circunstancias, apartas tu yo y le dices, Cristo, sé tú. Y entonces no te avergüenza de lo que vas a hacer o lo que vas a decir. Entonces estás siguiendo la instrucción que estaba dando Pablo a Timoteo. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco te avergüences de mí, tu pastor, tu maestro, tu líder, el cristiano, el hermano que compartió la palabra. Dice, preso suyo, hablando Pablo, si no participa. ¿De qué? ¿De qué vamos a participar? ¿De qué? Abra más su boca. ¿De las qué? ¿Afliqué? Participa de las aflicciones. ¿Por quién? Según el poder de Dios. Fíjate, dice aquí. Ahora, como Timoteo, vas a participar de las aflicciones por el Evangelio. Ser cristiano significa aflicción. Pero te lo voy a poner bien sencillo. No ser cristiano también significa aflicción. Esa es la primera gran diferencia. Seas cristiano o no, vas a tener aflicción. Tengas fe en una cosa o defiendas otra, vas a enfrentarte a diferentes objeciones, obstáculos, adversidades. Pero al que está creando Dios, al Timoteo que está creando Dios también, ¿no? Le dice,
participa en las aflicciones por ser testimonio mío ante todo el mundo. Pero aquí viene la segunda gran diferencia, que sin Cristo las aflicciones las enfrentas con tu poder, y tu poder no aguanta, no puede, no alcanza. Pero si tú estás en Cristo, dices: yo participo de las aflicciones por predicar este evangelio, por ser testimonio de este evangelio, pero según el poder del Dios Altísimo. Denle una ofrenda de palma a nuestro Dios. Y para seguir cerrando esta motivación, le dice: te recuerdo, fíjate lo que hace en ti, o lo que hizo en ti ya. ¿Quién nos qué? Nos salvó. Y a todo el que salvó, ¿qué hace? Llamó con llamamiento santo. Es decir, Jesucristo te salva y te da un llamado santo. Es decir, para apartarte de lo que es pecado. Y luego dice: no conforme a tus obras. Seguramente el Señor me llamó porque yo soy muy bueno tocando el teclado, por eso estoy aquí alabando y adorando a Dios. O porque soy muy bueno como ingeniero, o porque soy muy bueno como esto, porque soy muy bueno por lo otro, por las buenas obras que tengo, el Señor me llamó. No. Por eso dice: no conforme a nuestras obras, porque seguiríamos en el yoyo. Dice: sino según ¿qué? El propósito suyo, y para gloria de Dios esta iglesia está caminando en 40 días para poder confirmar o encontrar el propósito para el cual el Señor nos tiene aquí en la tierra. Eso es maravilloso. Necesitamos encontrar el propósito de Dios aquí en la tierra, porque vamos a caminar conforme a su propósito, no es nuestro propósito. No porque se te ocurra: mañana voy a ser pastor, ya eres pastor. Pues mañana voy a ser astronauta, iglesia astronauta Houston. Es que mañana voy a ser ingeniero. Qué padre. Nada más porque quieres, sí, nada más porque quieres. El Señor me llamó. ¿A dónde? ¿Cuál Señor? ¿De quién me hablas? Cuando tú eres salvo, recibes un llamado de parte de Dios. Ese llamado es un llamado santo, te aparta. Porque precisamente el fundamento no es por lo que tú has hecho, tampoco es por tu propósito, por lo que tú deseaste o anhelaste en la vida, sino bajo un propósito suyo, bajo un llamado suyo. Y además, otra vez, fíjate lo que dice el Señor. Así como le dijo: sé un testimonio, predique el evangelio, vas a tener aflicción, pero soporta las aflicciones, no te avergüenzas por el poder de Dios. Ahora te dice: todo esto que te estoy mencionando es bajo la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Todo esto que viene de parte de Dios, tu llamado, tu propósito, es en la gracia de Dios. Entiéndase, en la capacidad que te va a dar Dios, no en tu capacidad. En el poder que te va a dar Dios, no en tu poder. ¿Y desde cuándo está eso? Porque yo no me había enterado. Y el Señor te dice: pues mira, no sé si te habrás visto internet, tendrás cable, tendrás al WhatsApp, o alguien que te diga, pero mira, hoy te lo voy a decir. Antes de los tiempos de los siglos. O sea que desde antes, como diría el paisano, sí. Desde antes, sí. Desde que yo era chiquito, antes. Desde antes de que yo naciera, antes. Mis papás, antes. Mis abuelos, antes. Antes que hubiera una mosca en este mundo, ya estaba el plan hecho para ti. Y entonces te preguntas: entonces, ¿en qué dirección he hablado? ¿Qué plan estoy siguiendo? ¿Del Señor de quién? ¿Del Señor de los anillos? ¿Del Señor de los cielos? ¿Del Señor del Notiver que me da la noticia cada mañana? ¿O de cuál Señor? Si dice aquí, el único capaz de decirme esto, pues es Dios. El plan tuyo, el plan para mí de ser un Timoteo, viene desde antes de la fundación del mundo. Para Dios no hay nada imprevisto, para Dios no hay nada que nos sorprenda. Ya todo
lo sabe, por eso Él es omnisciente. Así que fíjate qué motivación tan grande le estaba diciendo a Timoteo. Timoteo estaba embelesado. Dime más, maestro. Así como están todos ustedes, díganme más, Padre, dime más, Señor, porque esto ya me sacó de mi lugar. Ya quiero ser Timoteo. ¿Cuántos dicen amén? Ese amén fue como que todavía como que van agarrando la pista, apenas, como que parece que algo me quiere convencer. Luego dice el versículo 10. Pero que ahora, ¿cuándo? Ahora. Ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Esto lo dijo hace 2000 años. Pues ahora, como diría el paisano también, cuanti más. El cual quitó la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Sorbides la muerte en victoria, decía Pablo. ¿Por qué? Porque Jesús había arrebatado las llaves del imperio de la muerte que nos tenía, que era el diablo. Ahora Jesús te hace triunfar sobre la muerte espiritual. Ahora estás reconciliado con el Señor gracias a nuestro Señor Jesucristo. Así que te recordaba, Él ya quitó la muerte espiritual. Ahora estás vivo en Cristo Jesús. Y dice, y sacó a luz la vida. Por eso ahora vives. Y buena noticia, y la inmortalidad por el Evangelio. Dime si no, es importante que entendamos que las buenas noticias, que es la palabra de Dios, que es Jesús, se tiene que seguir predicando a toda criatura del mundo, en todas las naciones, en todo tiempo, en toda ocasión, en todo lugar y a través de todos los medios posibles que Dios te ponga a tu disposición. Creo que sí. Es lo que le estaba diciendo Pablo a Timoteo. Lo estaba motivando, lo estaba convenciendo una vez más a través del Evangelio, que él estaba participando una vez más. Porque este es parte del Evangelio, es parte de buena noticia para un alma como era Timoteo, como lo está representando también para nosotros. Así que hoy creo que así como Timoteo, estamos a la víspera de conocer esos grandes encargos que Dios nos quiere hacer. Tenemos disposición, tenemos convicción y sabemos con una gran certidumbre, con un gran gozo, que no se trata de nosotros, no se trata de nuestra fuerza, sino se trata de la fuerza, del poder, de la gracia de Jesús sobre cada uno de nosotros, que no está improvisando, que no es a partir de hoy, sino que esto ya está escrito antes de la fundación del mundo, de tal manera que si yo creo en un Dios perfecto, entonces no me va a costar ningún trabajo creer que no importando que ya pasaron tantos años de mi vida y tantas oportunidades y tantas cosas, a partir de hoy ese plan sí se va a concretar, porque ese plan es perfecto y Dios hace las cosas perfectas y Dios lo que inicia lo termina. ¿Cuántos decimos amén? Así que vamos a ver cuáles son esos 4 encargos. Hoy vamos a ver los 2 primeros, para el siguiente domingo terminar con los otros 2. El primer encargo es el encargo de guardar el Evangelio en una condición pura e incontaminada. El segundo, el encargo de sufrir por el Evangelio. El tercero, el encargo de continuar con el Evangelio. Y el cuarto, el encargo de proclamar el Evangelio. Vamos a ver, como les decía, los primeros 2. Vaya usted igual a esa carta de Timoteo, la segunda, y vamos a ver a partir del versículo 11 lo que nos quiere decir el Señor sobre el primer encargo. El primer encargo de guardar el Evangelio en una condición pura e incontaminada. Y aquí, primeramente, Pablo, dirigiéndose como el maestro, se pone como ejemplo. En el versículo 11 en el versículo 10 terminado hablando del Evangelio. Retoma esto en el versículo 11 y dice, del cual, o sea, el Evangelio, yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. ¿Qué era Pablo? Predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Si se les hace una pregunta en el examen, nos están llevando la vida de Pablo, ya saben que la Biblia les dice que fue Pablo, predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Versículo 12. Por el cual, asimismo, ¿qué hace? Padezco esto. ¿Pero qué? No me avergüenzo por una clara situación en él. Yo sé a quién he creído.
En el mundo, si tú ya eres cristiano y te acuerdas de cuando andas en el mundo, o de que todavía andas en el mundo pero no eres cristiano, ¿padece sí o no? La respuesta es sí. Y sabe, conoce en quién ha creído, por lo cual usted está padeciendo. La respuesta probablemente sea, no sé, no estoy seguro. Pero cuando tú estás en Cristo, y lo que estás haciendo es en Cristo, y estás advertido que vas a padecer, vas a sufrir aflicción, pero vas a tener el poder de Él, puedes decir, pero yo sé a quién. No dice qué filosofía, qué pensamiento, qué ocurrencia humana. Dice a quién he creído. Y estoy seguro, por lo mismo, estoy seguro que en quien he creído es que poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Es decir, lo que he recibido, Él es poderoso para guardarlo. Si yo confío en Él, si yo le cedo mi vida a Él, Él me va a guardar. Él va a guardar ese depósito para que entonces yo no me desvíe, para que entonces yo no me desanime, para que entonces yo no deje de hacer lo que hoy estoy haciendo. Y entonces yo pueda continuar diciendo, como dijo Pablo en Gálatas 2:20, mas yo ya no vivo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Y entonces decimos como cristianos, sé en quién he creído. O sea, el padecimiento no es a lo tonto, las aflicciones no son a lo tonto. Aquel que dice, es que por predicar el evangelio, ay, cómo sufro, ay, tantas penalidades, ay, no sé qué, ay, no sé cuándo. El que lo está viendo dice, no, yo no quiero ser cristiano. Si vengo de una vida de telenovela para entrar en otra, pues me quedo con la telenovela que ya me la sé. Por lo menos ya sé quién es el bueno, quién es el malo, qué pasa al final, y todos fuimos felices. Pero aquí, yo te veo sufre y sufre y sufre, y no muy convencido de cuál resultado vas a tener. Ese es el que no ha entendido. Pero el que sí sabe a quién ha creído, las aflicciones y todo lo que venga en contra, tiene gozo en su corazón y además vive con la certeza de que a pesar de todos esos malos ratos, a pesar de situaciones difíciles, a pesar de los problemas, a pesar de las adversidades que se presentan, nada ni nadie les va a quitar lo que hay de depósito en él, que es la palabra de Dios. Por eso Pablo decía, yo soy más que vencedor en Cristo Jesús, así que ni la muerte, ni la vida, ni espada, nada me va a separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Denle una ofrenda de palmas a Él. Así que Pablo se pone primeramente como ejemplo y después le da una instrucción al Timoteo. Le dice en el versículo 13, retén. ¿La qué? La forma de las sanas palabras que de mí oíste. Antes no tenían ahí la Biblia. Siéntense, hermanos, estaban con clic y toda la cosa, y internet, ¿no? Ahí era verbal, oral. Entonces, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Aquí le da una instrucción que es instrucción para todos nosotros. Todas las cosas en la vida se dicen con forma y fondo. Forma y fondo. Aquí le dice retén la forma. ¿A qué se refería? A la doctrina sana, es decir, a la enseñanza que le había dado Pablo. Así como te dije, no contristéis, anduvisteis, así retén esa forma de esa palabra, lo que finalmente te va a dar un significado. No le cambies la forma. ¿Cuándo le empezamos a cambiar la forma? Algo así. Bueno, la Biblia dice esto y esto, pero podríamos decir que esto y esto. No, mentira es mentira. Odio
Odio es odio. Resentimiento es resentimiento. Perdona es perdona. Ama es ama. Ora es ora. Obedece es obedece. No le cambies la forma, porque si le cambias la forma, le vas a cambiar el significado. ¿Decimos amén? Así que dice, retén la forma. A nosotros nos está diciendo, retén la forma. No le cambies la forma a la palabra. Y después dice, todo en la fe y amor que es en Cristo Jesús. No es tu esfuerzo, no es lo tuyo, sino en Cristo Jesús. Después viene el encargo del cual estamos hablando. Dice, guarda entonces el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Aquí es donde le dice el fondo, es decir, la guía, la enseñanza, la inspiración, que sea de parte del Espíritu Santo. Si la forma de la palabra te dice perdona, el fondo te va a decir el cómo lo vas a lograr. ¿Decimos amén? Si la forma dice arrepiéntete, el fondo, el Espíritu Santo, te va a convencer del pecado, de justicia y de juicio y te va a decir cómo es que te vas a arrepentir. Si la forma dice cristiano, el fondo te va a decir que es ser cristiano. Y entonces cuando tú tienes la forma y el fondo de la enseñanza recibida, que es el Evangelio, entonces tú puedes también ser un cristiano convencido, como Pablo, sabes a quién crees, sabes en quién crees y sabes el poder de aquel en quien tú crees y le has creído. De otra manera, cuando empezamos a cambiar la forma, cuando empezamos a cambiar el fondo, entonces estamos desviándonos de la esencia del Evangelio. Todos en este mundo tenemos la tentación, con tal de que no nos vean mal, con tal de no dejar de participar en tales cosas, de no ser tomados en cuenta por cierto grupo, y empezamos a cambiar la forma, y después de la forma sigue el fondo, y después ya no estamos diciendo nada que tenga que ver con el Evangelio de Dios, y entonces nos enfriamos, y entonces dejamos de ser cristianos. Entonces somos alguien acomodado al mundo, de lo cual Pablo hacía una advertencia: no se acomoden al mundo, que el mundo se acomode a ustedes, diría Jeremías, sino que podamos constatarlo a través de esa experiencia todos los días de nuestra vida. El encargo entonces es: no le cambies la forma ni le cambies el fondo a la palabra enseñada de parte de Dios, para que entonces tú entiendas una advertencia. Versículo 15 dice: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia. Imagínate, Pablo estaba diciendo: me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Ya sabes si quiere tomar en cuenta el nombre: Figelo y Hermógenes Rodríguez Ortega. Versículo 16 dice: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo Ramírez Pérez, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Dice: de todos los de Asia, todos me abandonaron, pero hay un Onesíforo, One yo le digo de cariño, dice: él no se avergonzó de mis cadenas, por lo menos uno igual de loco que tú va a estar contigo. Dice: sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. ¿Todo por qué? Por la gracia de Dios. Dice el 18: concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Y cuánto nos ayudó en Éfeso? Le dice a Timoteo: tú lo sabes mejor. ¿Por qué? Porque él acompañó a Pablo en Éfeso y ahora lo estaba dejando como encargado en Éfeso. Pablo a Timoteo. ¿Decimos amén? Así que vamos a tener igual situaciones, tal vez iguales, tal vez parecidas, pero dice: pero siempre va a haber alguien
de parte de Dios que va a estar contigo, te va a animar, te va a ayudar, solícito va a estar contigo. Así que borra de tu mente que el Señor te va a desamparar. El segundo encargo es el encargo más largo por todas las metáforas que vienen contenidas en él y que es punto vital para poder nosotros ser como Timoteo, que prediquemos el Evangelio. El segundo encargo es el encargo de sufrir por el Evangelio. ¿A quién le gusta sufrir? A nadie. Pare de sufrir, pues. Pero aquí es pare de sufrir en el mundo. Sufra predicando el Evangelio. Allá va a sufrir, pero el resultado es más sufrimiento. Pero en Cristo, ya nos dijo Pablo, se padecen, se sufren aflicciones, en todo hay situaciones adversas, pero tenemos la gracia y el poder de Dios. Amén. Así que en la segunda de Timoteo, en el capítulo 2, si tiene mucho cansancio, hermana, con todo gusto. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y 2, lo primero que dice el Señor es: vas a transferir la verdad. Y el versículo 1 dice: tú pues, hijo mío, dice, esfuérzate. ¿Qué dice? Esfuérzate. Pero aquí viene la gran noticia. ¿Esfuérzate en qué? En la gracia que es en Cristo Jesús. Vas a transferir, vas a predicar este Evangelio esforzándose. ¿Qué quiere decir esforzándose? Dar todo lo tuyo, toda tu energía, toda tu capacidad. Pero en el Evangelio, en la predicación del Evangelio, no es en tu poder, en tu gracia. Es en la gracia que es en Cristo Jesús, lo cual te está diciendo: si mantienes una intimidad con Jesús y sabes en quién has creído y lo que estás recibiendo de parte de Él, entonces Él te da el poder, te da la energía, te da ese don que viene para esforzarte más allá de cualquier ser humano, más allá de lo que antes seguramente tú te esforzabas en hacer tal o cual cosa. Cuando tú estás en el Evangelio y estás predicando el Evangelio y tú crees en Jesús y vienes a Jesús, lo predicas con poder, nada te detiene. Así estés acostado, dolorido y todo, te dice el Señor: predica, tú predicas. Así te hayan mochado una pata o las dos, así te esté doliendo el dolor, tú tienes a Cristo. Y Cristo no te dice: bueno, en estas situaciones, no, tranquilo, tú no prediques. Predica, que de tu boca salga bendición. ¿Qué hacemos cuando no tenemos a Cristo y tenemos una adversidad? Me duele. Esas son las pruebas que el Señor me manda. No sé cómo le voy a hacer. No puedo. Parece una canción, ¿no? Entonces estamos así. Pero cuando estamos en Cristo, dice: hijo mío, le dice Pablo, esfuérzate en la gracia. Hijos, esfuércense en la gracia que es en Cristo Jesús. En sus fuerzas, ya me las sé, me van a decir que no. A lo mejor me aguantan un mes, una semana. A lo mejor me aguantan el libro 2, la maestra. Dice: para el libro 3 ya no, pastor, están locos estos. Yo decía: acuérdate de Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Si tú no vas conmigo, yo no voy. Y el Señor va a decir: yo voy contigo, vas a ser. Amén. Y así cada uno de nosotros. En Cristo vas a poder seguir siempre adelante. Sin Cristo te vas a desanimar. ¿Desde cuándo yo me hubiera desanimado? Desde hace mucho. Y no estoy diciendo ustedes son lo peor, no. Para nada. Vive Dios que no. Todos somos diferentes. Todos somos seres humanos. Y todos tenemos algo de imperfección en donde el Señor está trabajando. Yo no. Decimos amén, y eso ya lo entendí hace mucho. El Señor me señaló: no eres tú el que trabaja en imperfección, si tú eres imperfecto. Yo soy el que trabaja en la perfección. Tú nomás calladito, obediente en la gracia que te doy, y sigue para adelante, sigue dando fracasos al ratito, grita,
llora, échate al piso, pero no dejes de predicar el Evangelio. En mi gracia. Dice el versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga ¿a quién? ¿Hombres qué? ¿Hombres qué? ¿Que sean qué? ¿Idóneos para qué? Entonces, tú ya estás predicando, tú ya estás enseñando. Ahora, dentro de los que estás enseñando, encárgalo a quien ya es fiel, que tenga fidelidad hacia Dios y hacia ti, que tenga integridad ante Dios y ante ti, que tenga honestidad ante Dios y ante ti. Ahora sí, encárgale. ¿Por qué? Porque va a tener un corazón dispuesto a dar lo que tú les has enseñado, que es lo que Dios te enseñó a ti. Y también que sea adecuado. ¿Adecuado para qué? Para enseñar. ¿Cómo es eso? En la carta a los Efesios decía el Señor, a través de Pablo, que Él nos ha dado dones y los ha repartido conforme a su voluntad. Pero hace una aclaración. A unos hizo apóstoles, a otros hizo evangelistas, a otros hizo profetas, a otros pastores y a otros maestros. No todos son maestros, no todos son pastores, no todos son apóstoles. A cada quien Dios nos da un don para poderlo desarrollar en la predicación del Evangelio. Para la manera de enseñar, si lo vas a enseñar, esto busque la persona que va a enseñar. Y no quiere decir, entonces los que no somos maestros ya nos salvamos de todo esto que está diciendo. ¡No! Aquí está refiriendo al maestro. Y entonces dice, ahora las características que debe de tener quien enseña. Primero, empieza a usar metáforas. En el versículo 3 y 4 dice así, tú pues, ¿qué dice? Le dice, sufre, no dice probablemente, ojalá Dios quiera y no, ojalá que a ti no te pase, hermano, no, dice, sufre penalidades, ¿como qué? Te compara con un soldado. ¿Por qué? Tenemos lucha contra sangre, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, huestes, etcétera, etcétera. Nuestra lucha es espiritual y nuestra lucha es diaria. Entonces nos convertimos en ¿qué? En soldados. Entonces dice, sufre penalidades, y más cuando tú estás predicando, cuando tú estás compartiendo el Evangelio, más adversarios van a venir sobre ti, porque eso significa la salvación de un alma. Obviamente que la lucha se acrecenta. Entonces dice, si tú quieres ser un Timoteo, si tú quieres ser un buen cristiano, vas a tener que sufrir penalidades como buen soldado. Ustedes saben de guerras, han visto guerras, las han documentado en la historia, en películas, de diferentes maneras. Y cuando está la guerra, mandan a los soldados, los mandan en una camioneta Lobo climatizada, con ropa sport, con su bebida a un lado, con todos los aparatos habidos y por haber. Dice, tú vas a la guerra, hijo. Cuando llegues allá vas a pelear. Cuando tú te bajes, tú no nos vas a decir, ya están vencidos todos, y todos van a caer vencidos. Para eso el lugar de batalla va a ser Cancún o la Riviera Maya. No, yo no te voy a mandar a un lugar así, un desierto o algo así feo. No. ¿Acaso es así la guerra? Cuando mandan al soldado, le dan todo su equipamiento, y ahora más, ¿no? Que parecen Robocop, esos cuates. Pero finalmente, ustedes vieron la guerra de Irak, vieron la guerra de Afganistán, han visto las guerras de las guerras, y el lugar por lo general no es precisamente una comodidad. No están en un hotel 5 estrellas, ni tiene todas las comodidades. El cristiano está esperando eso. Sí, mándame ahí. La unidad cristiana, está bien chido, está bonito. Ahí yo predico todos los días si quieres. No, vete allá, a la trinchera, vete allá, donde nadie te quiere, donde nadie te pega, donde van a estar en contra de lo que dices. Pero recuerda, tu lucha no es contra carne y sangre, es espiritual. Así que cuando la iglesia predica, Satanás huye.
cuando hay oración del justo, hay alegría, hay paz en el pueblo. Cuando se aparta la iglesia, cuando se aparta de su función de iglesia, entonces vienen los desastres. En la mañana veíamos en la clase. Fue muy significativo ese tiempo de la cautividad, fue muy significativo ese tiempo en que no había pueblo de Dios en sí establecido. ¿Y qué proliferó? Proliferó el budismo, proliferaron los musulmanes, proliferaron muchas sectas y muchos corrientes de pensamientos que nada que ver con Dios. Y eso es una muestra de cuando la iglesia se queda quieta, cuando la iglesia, cuando el cristiano no entiende que es un soldado de Cristo. Y que por lo tanto dice, está muy claro, vas a sufrir penalidades, claro que sí, empezando por el pastor que tienes. Muchas penalidades vas a tener. Dígame, no, hermano, usted es un dulce, un pan. Bien, entonces sufre penalidades, dice el versículo 4, ninguno que milita. ¿Cuántos? Ninguno. Que milita, o sea, que va a la guerra. Se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Di no al contubernio, para que me entiendas. Di no a aquello que se llama, si no transas, no avances. Cuando el capitán da la orden a un soldado, o el general, o el que esté a cargo, el soldado tiene que obedecer, si no va a corte marcial. Si estás contra 1000 chinos y traes una resortera y el capitán dice, ve y mátalo, tienes que ir. Bueno, a ustedes no les va a pasar algo así. Pero cuando se le da una orden a un soldado, el soldado obedece. Y no empieza, no, loco, mira, mejor, ¿qué te parece si yo te doy esto y ahí alivianas la carga y en lugar de mandarme a mí, mandas a Samuel? ¿Verdad? Y Samuel dice, ¿yo por qué? Mejor manda a Zenet. Y a Zenet, no hombre, ¿por qué manda a Miriam? Y él, no, manda a mi hija, ella está más joven. Y entonces, imagínense, el que da la orden está esperando. Ahí cuando se decidan, me dicen, digo, para empezar el servicio y empezar toda la iglesia y toda la cosa. No, el soldado tiene que ir. Por eso cuando te levantas y dices, Señor, ¿qué quieres que haga? Estate consciente de lo que preguntas. El Señor te va a dar una orden, te va a decir su voluntad, hazlo. Te va a decir, vas a sufrir penalidades. ¿Eres soldado, sí o no? Dice, sí, porque las armas de mi milicia no son carnales, sino poderosos en Dios. Y te vas con ese pensamiento y te vas con esa fe para derribar fortalezas, para destruir todo argumento que se levante en contra de tu conocimiento. Llevo cautivo todo mi ser a ti, para obediencia a ti, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que hay que traer aquí en mente y no, pues espérame, no. A nadie le gusta eso, sufrir, pero finalmente no te das cuenta de que sufres, pero sufres en el mundo sin Cristo. Número 2, ya vimos al soldado, vamos a ver al atleta. El atleta que lucha legítimamente, versículo 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Nada de que le pagas al árbitro para que marque penaltis. Nada de que te haces el carril en lugar de 400, lo haces de 300. Nada de que sobornas al juez. Nada de que el atleta, el que va a coronarse, debe de luchar, dice, legítimamente, hacer las cosas correctamente. El cristiano, ¿cuál es lo legítimo del cristiano para ser un atleta legítimo? Pues debe de estar convencido, obviamente, debe tener disposición para servir, pero inmediatamente debe entender lo que es la perseverancia, lo que es la constancia, lo que es la disciplina, la responsabilidad, el compromiso de hacerlo hoy, mañana y siempre, y no dejar de hacerlo para poder obtener la corona de la vida que es en Cristo Jesús. Y entonces podrás verte como atleta. Primero a lo mejor te ves como soldado, ahora te ves como atleta coronándote, pero dice, pero lucha legítimamente. No hay veredas, no hay atajos, no hay caminos cortos.
no hay facilidades en tantos meses. No, es en el día a día que el cristiano como atleta debe correr esa carrera legítimamente, que Pablo diría, he corrido bien la carrera de la fe. ¿Decimos amén? Así que corramos bien la carrera de la fe. Después viene el labrador. Según de Timoteo 2:6 dice, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Es que a mí no me toca nada, pues es que no trabajas. El cristiano, para poder recibir frutos de su trabajo o dar frutos de su trabajo, debe de trabajar. Nada de que estoy en la casa, o como aquellos que dicen, voy a dejar de trabajar, y eso voy a ser pastor. No, pues dime, ¿dónde están esos para ir? No, el que es un labrador, es decir, el que va al campo, debe de trabajar para obtener el fruto. No nada más va y dice, echa la semilla y se da el fruto. No, no es así, hay que trabajar la tierra. De la misma manera hay que trabajar en el alma de cada persona. Tú vas a ser el labrador y Cristo te va a dar la semilla que es su palabra y tú la vas a sembrar, pero no la vas a dejar nada más ahí sembrada. Tienes que cuidar esa alma, tienes que trabajar en esa alma. ¿Sí me entendiste? Y entonces aquí, como acostumbra Pablo en sus cartas, hace una pausa y dice en el versículo 7, considera lo que digo, llama a tu poder de análisis. Dice, analiza lo que digo. Y el Señor, entonces, te dé entendimiento en todo. Cuando tú empiezas a analizar alguna cosa, empiezas a hacerte preguntas, empiezas a hacer conjeturas. Pero finalmente, como es palabra de Dios, dice, el Señor te va a dar entendimiento de esa palabra. ¿Decimos amén? Entonces, aquí Pablo te dice, ahora analiza y que Dios te dé entendimiento. Pero por otro lado, tienes que entender que el sufrimiento es condición para bendición. Versículo 8 al 13 dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual, ¿qué hace? Otra vez, sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, porque si no saben, estaba encarcelado Pablo cuando estaba escribiendo esta carta. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo, ¿cuánto? Todo. Lo soporto por amor de ¿qué? De los escogidos. Si tú tienes un alma de Cristo, si eres un cristiano, tienes un alma de soldado, de atleta, de buen labrador, que has entendido que el objetivo es por ir por esas almas, entiende, lo que estás haciendo es por amor a Cristo, ok, pero también entiende, lo estás haciendo por amor a los escogidos. Amén. Si tú no amas al alma a quien estás sirviendo, no hay nada. No tienes a Cristo. Porque esa alma, después de cierto tiempo, te va a caer mal. Después de cierto tiempo vas a hablar mal de ella. Después de cierto tiempo la vas a condenar. Y después de cierto tiempo eres mega santo por haber soportado todo esto. Y no es así. Por eso dice Pablo, todo lo soporto por amor de los escogidos. Si yo estoy aquí orando, si yo estoy predicando, si estoy dando clases, si estoy yendo a no sé dónde, si estoy yendo al faro, si estoy yendo a Tempetaje, si estoy haciendo tales cosas, si estoy yendo a las juntas, si estoy yendo a las reuniones de oración, es por amor a ustedes. Y un amor sincero, un amor de Cristo, no el amor mío, el amor mío no alcanza. El amor tuyo no alcanza para amar tanto, solamente hay un amor que alcanza, porque es infinito y es el amor de Jesús en tu corazón. Así que dice, los soporto por amor de los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. La esencia de Dios, el fondo y la forma de esa palabra no cambia. Es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, y Él es Jesús. Amén. Y entonces da a conocer otra metáfora refiriéndose a un obrero. El versículo 14 dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no ¿qué? ¿Sobre qué? Sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es
para perdición de los oyentes. Si lo que vas a predicar, lo que vas a ministrar, lo que vas a compartir es motivo de contienda, ya no sigas. Te vas a enrolar en eso, y como dice algún dicho por ahí, la ventaja de un necio sobre ti es que el necio tiene más experiencia. El necio es. Entonces no contiendas en palabras. Quédate callado. Si lo que vas a decir no es mejor que tu silencio, guarda silencio, calladito, te ves más bonito. Entonces dice, no contiendas. Procura, en cambio, con diligencia, presentarte a Dios aprobado. Entonces vas ante Dios y le dices, Señor, pero es que no entiende, es que hasta estrío que te quedas. Preséntate ante Dios y le dices, Señor, ya después de que te quejas, el Señor te dice, ¿me permites? Dice, sí, Señor. Mira, cuando tú estuviste discutiendo en palabras con esa persona, nunca me preguntaste qué quería yo hacer. Te seguiste tú por la corta, lo que tú creías, lo que tú pensabas, lo que era tu voluntad. Por eso te desesperaste y terminaste hasta peleado con esa persona y ya no le hablas. Pero si tú vinieses a mí y me preguntaras por esa persona, yo te diría qué hay en su corazón y sobre todo, cuál es su principal necesidad por la cual ese corazón no ha creído en mí, no ha escuchado de mí, no se ha convencido de mí, no quiere hacer las cosas correctamente, etcétera, etcétera. Así que ven y escuchan a mí para decirte cómo vas a bendecir a esa persona. Entonces sí, vas a procurar así, con diligencia, presentarte ante Dios, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa ¿qué? La palabra. Bien, que usa bien, forma y fondo, la palabra de verdad. Dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, es decir, palabras blasfemas, palabras vacías, evítalas, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. Fíjense, ya estaban en la verdad y se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunas, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce al Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad, es decir, de maldad, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Así que aquí nos invita el Señor a ser obreros que no se avergüenzan, o obreros aprobados delante de Dios. Luego, la siguiente metáfora es con los utensilios. Versículo 20 dice, pero en una casa grande, se refiere a todo el mundo, a todo el pueblo de Dios, si quiere usted, no solamente hay utensilios de oro y de plata. Oro y plata te significan un valor. Dice, y también, sino también de madera y de barro. Es un valor aparentemente, bueno, es menor. ¿Sí? Amén. Amén. Dice, unos son para usos honrosos. Entiéndase, tanto los de oro y plata como los de madera y barro. Dice, pero hay otros para usos viles, no importando la condición del valor. Por eso Pablo decía, cuando Cristo unió los dos pueblos, entonces ya no hay escita ni griego, no hay patrón y siervo. O sea, delante de Dios todos tenemos el mismo valor, de tal manera que un obrero, con todo el respeto, puede ser el pastor, puede ser el líder de muchos ingenieros, de muchos doctores, de muchos licenciados en el Señor. Así es a lo que se refería. En una casa grande hay de todo, pero entiéndase, unos me servirán para honrarme, pero otros serán utilizados vilmente. Por eso dice el versículo 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, me limpio de pecado, me limpio de toda impiedad en mi corazón, sea de oro, de plata, de barro, de madera, será instrumento ¿para qué? Para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto ¿para qué? Para toda buena obra. El que no está purificado, el que no está limpio, es todo lo contrario, será instrumento de deshonra, de pecado, inútil al Señor y dispuesto para toda mala obra.
¿Qué tipo de utensilio quieres ser? Yo quiero ser el utensilio para honra, santificado, útil, bueno para toda obra. Versículo 22 dice: huye entonces también de las pasiones juveniles. Y no solamente se refiere a tentaciones sexuales, se refiere a todo tipo de tentaciones que te apasionaron y que sabías que estaban mal, o algún día descubriste que estaban mal. Dice: huye. Por ejemplo, yo fumé mucho. Era una pasión fumar. Hasta fumando espero. Me sentía importante, me sentía seguro, etcétera, etcétera. Ni loco agarro un cigarro para ver si ya desapareció todo. Mejor le hago caso: huye. Si te ofrecen un cigarro, huye. Ándale, no seas qué gacho. Una. ¿A quién le gustaban las cheves? O a la otra le gustan ahí, pero además, ¿a quién? Yo sé que esto es cultural y miren, no estoy en contra de lo cultural, estoy en contra del mal uso de las cosas. Por eso dice: no cambies la forma ni el fondo. ¿Para qué bebías? Pregúntate tan fácil: ¿por qué y para qué bebo? Para empezar con los tríos, luego las cumbias, luego las del dolor del corazón, termino con el mariachi, y después de terminar con eso termino en el suelo. A ver, ¿por qué y para qué? Cuando descubres en Cristo Jesús que puedes quitarte todo eso porque eres una nueva criatura, te dice: no se te vaya a ocurrir ir a ver qué pasa. Ya no vuelvas a la tumba, ¿se acuerdan? Ya no resucites al muerto. El muerto muerto está. Así que huye. Si antes te tocaba, te gustaba tocar o tocar, ya no toques. ¿Sí me explico o lo hago más gráfico todavía? Miren todo lo que nos dicen las pasiones juveniles. Bueno, dice: entonces sigue lo justo, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Qué vamos a seguir? La justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio. ¿Con quiénes? ¿Con quiénes? Por tanto, con los de corazón sucio, no pretendas encontrar justicia, fe, amor y paz. Quien no tiene a Cristo, no tiene esto. Quien tiene a Cristo, sí lo tiene. Fácil, sencillo, directo a nuestro corazón. ¿Sabe? Esto es importante. Si usted quiere ser un cristiano, un Timoteo, haga caso a esta palabra: yo lo hago. Y no quiere decir que haga separación en cuanto a que yo soy más, tú eres menos. No. Sino que en lo que corresponde a mi vida íntima con Jesús, y para poder cumplir el encargo que privilegiadamente me está dando, tengo que entender y tengo que aplicar esa palabra en mi vida. Por amor a todos aquellos que ya tienen a Cristo en su corazón, y aquellos sobre todo que todavía no lo tienen. Y entonces puedo ser un buen utensilio para el Señor. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Después, la metáfora del siervo. Versículo 23 dice: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe de ser, ¿qué? Contencioso. Oye, pero que hizo, cállate. Pero que cállate. La palabra del Señor dice. No debe ser así, maestro. Sino que amable para con todos. Por favor, lleguen amables, estudien, abran su Biblia, desempólvenla. El libro del discipulado es para abrirlo, contestar, se puede rayar, se puede escribir palabras ahí. Por favor, creo que
después de 8 años ya me habrán entendido. Vamos a preparar con todos. Apto para enseñar. Porque amén. Entonces, amén. Porque Cristo entonces estaba en Palestina, pero se fue por España. No, llegó de España, pero se fue a Palestina. No. Entonces, bueno, ustedes me entienden, ¿verdad? No me entendieron. Tiene que ser apto para enseñar. ¿Qué más? Sufrido. Ay Dios, otra vez llegó el sufrimiento ahí. Que con mansedumbre, con docilidad, corrija a los que se oponen. Con docilidad, hermano. Pórtese bien. Hermana, ya no haga eso. Porque me estoy desesperando. ¡Entiendas, vaya al infierno! ¡Hijos de Dios! ¡Aleluya! No, dice, con mansedumbre corrijan a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Nosotros no somos juez. Y el juez en este momento no está juzgando ni condenando, está salvando. Versículo 26. Y escapan del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Dios. El que no tiene a Cristo, el que anda pecando, el que incluso a pesar de conocer la verdad peca, hay un lazo terrible del diablo. Y eso no tenemos que desconocerlo, tenemos que conocerlo. Por eso no juzgues ni condenes. Sea un instrumento útil del Señor. Comparte las buenas nuevas. Porque las buenas nuevas es la palabra, y la palabra es Jesús, y Jesús es Dios. Es el único que te puede convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y con trato amable de su Espíritu Santo te puede llevar al arrepentimiento. Tenemos 2 encargos vistos. Guardar el Evangelio en una condición pura e incontaminada. No le cambiemos la forma. No le cambiemos el fondo a la palabra de Dios. Sé que vamos a sufrir tentaciones a diario. Tal vez en un esfuerzo carnal, en un buen propósito de nosotros de querer ganar más almas. No le ayude a Dios. Deje que Dios le ayude a usted. Es al revés. Deje que la gracia, el poder de Jesús esté sobre usted. Y entonces, cuando estés ante las personas, la palabra de Dios dice, y la palabra de Dios de entender esto, y la palabra de Dios te puede ser salvo, y la palabra de Dios te puede dar la vida eterna. Forma y fondo jamás deben de desaparecer. ¿Vas a sufrir? Sí. ¿Vas a tener aflicciones? Sí. Pero el resultado es excelente para tu vida. En el mundo, ¿vas a sufrir? Sí. ¿Vas a tener aflicción? Sí. Y el resultado va a ser pésimo para tu vida. El segundo encargo es el de sufrir por el Evangelio. Solamente si nos entregamos a la pelea, buen soldado, a la carrera, buen atleta, a la labranza, buen labrador, solamente así podremos esperar buenos resultados. Solamente si predicamos con la verdad y no nos desviamos, seremos aprobados como buenos obreros que debemos de ser. Únicamente si nos purificamos de todo lo vil, de todo lo malo, de todo pecado, seremos utensilios útiles y seremos utensilios para honra de Dios. Y solamente si somos amables y no contenciosos, como siervos verdaderos del Señor, de lo cual ya tuvimos una gran enseñanza el jueves de la semana pasada. Dios dará arrepentimiento a nuestros adversarios. ¿Por qué? Porque verán algo que comúnmente no se ve en el mundo sin Cristo. Un corazón de siervo, que es lo primero
Por eso dijo, quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, no cargue su cruz, tome su cruz, para que no se le olvide en dónde está crucificado su carne, sus deseos carnales. Y entonces sí, puedes seguir, porque ya has humillado tu corazón delante de mí. Quiere decir, dejaste tu voluntad para que mi voluntad esté sobre ti, porque crucificaste todo eso en mí. De tal manera que te despojaste del viejo hombre. Dejaste al viejo hombre con sus hechos. Lo dejaste en una tumba. Allá está. Ya nadie lo va a quitar. Ahora, en mí, en Cristo, eres una nueva criatura. Con corazón de siervo. De un obrero aprobado. De un atleta legítimo. De un labrador que trabaja. De un soldado de Cristo. Porque has entendido, a la luz de mi Espíritu Santo, la palabra enseñada hacia ti, y has comprendido que en Cristo siempre hay victoria. Hoy solamente vimos los encargos. Domingo que entra le invito a que venga para escuche los otros encargos de esta maravillosa segunda carta de Pablo a Timoteo. Hoy que nos quede claro en nuestro corazón tomar una decisión y decirle al Señor, efectivamente, Padre, tal vez no lo sabía, tal vez no lo había querido aceptar, tal vez había batallado por muchas cosas y no he sido ese Timoteo que tú esperas. Pero hoy directamente me estás encargando algo. Y cuando tú encargas algo, es un tesoro. Buena noticia, el aval de ese evangelio es Cristo mismo. El garante de ese evangelio es Cristo mismo. Así que no tema, por difícil que se vuelva la situación, por muchos que le abandonen, no tema jamás que el depósito que ya hay en su corazón se lo van a arrebatar. Cristo va a guardar el buen depósito que hay en él. Usted continúe hacia el frente, tome esos encargos, sufra penalidades como buen soldado, luche legítimamente, trabaje en el campo del Señor, tenga un corazón de siervo y pídale todos los días al Señor: Señor, dame espíritu de sabiduría y de revelación del conocimiento de tu persona. Abre los ojos de mi entendimiento para saber las riquezas celestiales que hay para mí. Y muéstrame el supereminente poder de tu fuerza, con la cual, Señor, sé que podré vencer toda adversidad, toda aflicción, toda pena que se me presente, la voy a poder vencer porque Cristo vive en mí. Den una ofrenda fuerte de palmas. Aleluya. Nos ponemos en pie todos. Este es un llamado de parte de Dios para todos. Para todos los que estamos aquí, los que están escuchando a través del internet, los que vayan a escuchar este video. Es palabra de parte de Dios. Hoy Dios está llamando a ser como aquel Timoteo. Hoy Dios está llamando a nuestros corazones a que tomemos una decisión en nuestras vidas, a que guardemos ese depósito que ya tenemos, porque tenemos un gran depósito. La palabra de Dios es un gran depósito. No le cambiemos la forma y no le cambiemos el fondo, empezando por nosotros mismos, para que a la hora de compartirlo seamos verdaderamente un testimonio viviente del Cristo que vive en nosotros, que nos mostremos ante el mundo como cristianos, donde Cristo vive en mí. Y que por otro lado podamos guardar todo aquello que de parte del Señor ha venido a nuestro corazón, pensando que no va a ser sencillo, que vamos a sufrir, pero es un sufrimiento santo. Cuando tú sufres en el Señor, gózate. Estás aprendiendo a amar con el amor de Dios. Cuando tú sufres en tu carne, no es amor y tampoco te lleva a algo dichoso en tu corazón. Entendamos la gran diferencia entre vivir con Cristo y vivir sin Cristo. El final es glorioso, te lo aseguro. Pero no solamente esperar hasta el final,
sino lo que día a día vas a estar viviendo, con Cristo o sin Cristo. No es una religión, no es una denominación, es un Dios vivo, que Dios vive para subir a la cruz, para morir por ti, dejar ahí clavados todos tus pecados, y para que de ahí en adelante todo aquel que en él cree sea perdonado. Y como resucitó y venció a la muerte y está a la diestra de Dios Padre, ahora tiene la esperanza de la vida y esta eterna. ¿Qué mejor noticia podemos recibir en este día? ¿Y qué mejor noticia podemos vivir en el día a día y compartir estas grandes noticias con toda persona que se nos presente? Cristo debe ser el centro de nuestra mente y nuestro corazón. Cristo debe ser el centro de nuestra conversación. Cristo debe ser el centro de nuestra voluntad. Cristo debe ser el centro de nuestro resultado. Para que entonces, en primer lugar, podamos ver la transformación de esa nueva vida en Cristo Jesús. Y podamos ver la transformación, imagen y semejanza de esas almas a las que estamos compartiendo el Evangelio, la palabra de Dios. Y vemos que la palabra sí limpia, la palabra sí sana, la palabra sí salva, la palabra sí transforma, en la palabra hay poder, porque la palabra es Jesús y Jesús es Dios. Denle una ofrenda otra vez al Rey de Reyes y Señor de Señores. Oramos, Dios. Padre, te doy gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo ha venido a darnos una nueva motivación, un nuevo convencimiento y una nueva meta a seguir. Gracias por tu palabra, Señor, que siempre está cargada de ánimo, de confianza en nosotros, para que nosotros, Señor, podamos confiar en ti y entregarnos a ti y ser esos Timoteos en este mundo para llevar las buenas nuevas, primeramente nosotros, para que a través de nosotros muchos conozcan a ti. Si lo podemos hacer todos los días, Señor, así como lo prometiste, Abraham, innumerables van a ser las almas que correrán a ti, así como los granos de la arena. Queremos creerlo con todo nuestro corazón, Señor, porque también somos tus hijos y porque también Cristo pagó por nosotros. Te damos gracias, Padre, porque esta iglesia se levanta día a día y se aviva el fuego que hay en cada corazón. Te doy gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo está sobre el alma de cada uno de nosotros. Y a través de cada uno de nosotros, muchos más conocerán de ti y se entregarán a ti. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.